La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. A veces la iglesia cristiana aprende y aprende y aprende, pero sigue actuando de la misma manera que aprendió cuando no conocía al Señor. Le voy a explicar algo. Nosotros tenemos que pasar de la orilla de usar nuestra voluntad de acuerdo a nuestros pensamientos y a nuestras emociones, a la orilla donde nuestra voluntad actúa de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Yo no sé si usted lo entiende, pero ¿sabe que no es fácil? ¿Sabe que yo veo en cristianos que escuchan, hombre, si no escucharan palabra, pero que escuchan y escuchan la palabra, parece que sucediera esto? En el primer momento que escuchan, vamos a poner un ejemplo, pongamos el ejemplo de la palabra de justicia. Parece que el cristiano cuando escucha por primera vez lo que es la palabra de justicia, los mandamientos muy pequeños, se impacta y dice, wow, y no sé qué tanto tiempo le gustaría cumplir esos mandamientos de justicia. No pagues mal por mal, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, ora por el que te persigue, pero en poco tiempo vuelve al mismo estado, parece ser. Yo no estoy atando a nadie, pero parece ser. La esposa en un primer momento escucha eso y empieza a ser la esposa que dice Dios que debe de ser. Por encima de que su marido se porte mal, trata de cambiar algunas cosas, pero por un determinado tiempo. Después de cierto tiempo vuelve a ser la misma. No podemos permitir eso, iglesia. Iglesia, no podemos permitir eso. Porque venimos de una vida donde eran las emociones y los pensamientos los que determinaban nuestras acciones. Las decisiones que tomábamos las determinaban qué tanto afectaba lo que estaba pasando nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tomábamos decisiones afectadas por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, y por eso cometíamos tantos errores. Por eso tomábamos tantas decisiones de las cuales muchos de nosotros todavía nos lamentamos. Bueno, yo ya sé que el Señor me perdonó. ¿Usted también? Y ya lo que pude corregir, lo corregí, lo que no, lo eché para atrás. Pero qué tremendo, hermano, yo lo puedo comprobar todos los días. Qué tremendo que nosotros que estamos, escuche y escuche, esa palabra tal como está en la Biblia, esa palabra que al alma no le gusta, hombre, se encuentre uno con que el hermano que más escucha, el hermano que permanece aquí, está siempre tratando de dejarse llevar por lo que le dice el alma. El ejemplo sencillo es este. A mí la Biblia me dice, el que te pida, dale. Pero mis emociones me dicen, no, él no se lo merece. Ese no es un desplazado. Ese agarra lo que usted le da para hacer otras cosas. Entonces yo me tengo que poner a meditar. Hombre, si el cristiano es el que me está aconsejando que no le dé al que me pide, yo voy a la Biblia y busco dónde el Señor me da la autorización de juzgar si le puedo dar o no le puedo dar. Y resulta que yo no lo encuentro. Resulta que no lo encuentro. Entonces, ¿qué es lo que yo, de aquí para acá, qué es lo que yo me tengo que preocupar? Hermano, no dejar que mi alma interfiera en el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Sí está entendiendo lo que le digo? Porque el alma siempre va a querer decir no, pero siempre va a querer juzgar, siempre va a querer determinar por qué no hacerlo, por qué desobedecer la palabra. No, porque es que a mí me parece que mi mujer no se merece que yo la trate así. Uy, es que la Biblia dice que hay que tenerla como una reina. La Biblia dice que hay que tratarla como una niña pequeñita, esas niñas mimadas que no se lo merece. Uy, no, es que
ella maneja una amargura y un mal genio, no se merece que yo la trate así. ¿Acaso es porque se merezca? Pero le repito, a mí todos estos ejemplos lo que me enseñan es a mí, a cuidar más de obedecer lo que dice la Biblia, no escuchando lo que me dicen mis emociones y mis pensamientos, porque mi alma siempre va a tratar de que yo encuentre un motivo para no obedecer a Dios. ¿Quién está entendiendo eso? Y eso no es fe. Eso no es fe. Cuando el alma se mete a influenciarte a ti y a influenciarme a mí para que no obedezcamos la palabra, cuando yo no obedezco la palabra porque creo otra cosa, no lo que dice la palabra, entonces yo no soy un hombre de fe. Fe también viene de fidelidad. Fidelidad, fiel. La Biblia, la gente dice que nosotros somos fieles, los fieles de Betesda. Y cuando no somos fieles a la palabra que estamos predicando y que estamos aprendiendo, entonces, ¿qué pasa? Allí estamos caminando en la carne. ¿En qué? Sí, suena feo, pero es verdad, es verdad. Estamos caminando en la carne. Pero si yo por encima de lo que me diga el alma, del razonamiento de mi mente, de los argumentos que mis emociones me dan, yo digo no, voy a obedecer la palabra. No, espérese, alma mía, espérese. No, un momentico, sí, está bien, todo lo que usted dice es cierto, pero ¿sabe qué? Yo he decidido obedecer la palabra. ¿Qué pasó? Eso es. Pasemos de la orilla de decidir por lo que siento o por lo que pienso, a la orilla donde usted y yo sé que a muchos hermanos no les gustan estas palabras, a veces no las saben entender, pero yo tengo que decirlas, yo tengo que, para vivir en el Espíritu, tengo que permanecer en un estado frío y calculador, sí, para saber que, mis emociones se quieren mover aquí y quisiera hacer esto, pero a mí ¿qué me dice la Biblia? La Biblia me dice otra cosa, pues yo decido obedecer la palabra. Y si estoy enojado, si estoy triste, si estoy deprimido, si estoy excitado, yo no voy a poder hacer lo que dice la Biblia, no lo voy a poder cumplir. Siempre terminaría haciendo lo que dice mi alma, mis emociones, mis sentimientos, y al final tendré que lamentarme delante del Señor por haber hecho mi voluntad, no la voluntad de Dios. Hablemos un poquito de la voluntad, ¿sí? Dijimos que una de las cosas que el Señor Jesús dejó claramente establecido en esta tierra es su firme determinación a no hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Lo recuerdan? Ay, no lo recuerdo. Mateo 7:21. Ponle cuidado a esto. Vaya conmigo a Mateo, capítulo 7, versículo 21. No es el que habla bonito, eso, hermano, yo quiero aprenderlo, ¿usted también? Yo deseo que eso se ancle en mi vida, hermano, que mi espíritu lo abrace y nunca lo olvide, porque no es el que hable bonito, no es el que haga cosas que parecen buenas. Usted puede estar haciendo cosas buenas que no son correctas. Medítelo. Se lo repito para que lo tenga claro. Usted y yo podemos hacer cosas buenas que no son correctas. Mateo capítulo 7, versículo 21. Conocido esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su alma. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No, pero es que yo creo, no, pero es que yo siento, no, pero es que a mí me parece, no, es que yo aprendí. Todo eso, hermano, debería, para usted y para mí, debería, perdóneme, valer basura. Que fue que a mí me enseñaron, que yo crecí en esto, que mi papá me dijo, que en el colegio, que en la universidad. No, hermano, no.
Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mire que eso se lo dice a personas que hacían cosas buenas, hermano, cosas buenas. Esto no se lo está diciendo a un truán, esto no se lo está diciendo a un malhechor, esto se lo está diciendo a gente que le hacía el bien a la gente. ¿Qué dice? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Los tipos eran unos pillos? No, los tipos eran ministros. Predicaron en el nombre de Jesús, echaron fuera demonios en el nombre de Jesucristo el Señor, hicieron milagros en el nombre de nuestro Señor Jesús, pero no hacían la voluntad del Señor. No. Juzgaban que no era justo algo, aunque la Biblia lo dijera, y entonces no lo hacían. Usted sí sabe una cosa, hermano. Hace mucho tiempo entendí que por más que usted y yo hayamos nacido de nuevo, si nadie nos explica, si no podemos llegar a entender lo que dice la Biblia, nos quedaríamos desobedeciendo a Dios y no nos damos cuenta. Mediten esto. El gran ministro que predica, que sale a la calle, hace campañas evangelísticas, que echa fuera a los demonios y los demonios gritan y se van. El gran ministro que levanta la mano y ora por milagros y el Señor hace milagros. Pero ¿sabe qué? Hay una mujer en la casa diciendo, qué bueno que hoy no viniera. Qué bueno que hoy no se apareciera por aquí a gritarme, a humillarme, a decirme las cosas feas que me dice. Y unos hijos diciendo, qué bueno no tenerse que aguantar a mi papá con ese mal genio que se manda. Porque allá en la tarima es uno, pero aquí en la casa es otro. Qué bueno, oiga, gente diciendo, oiga, qué bueno que ese tipo me pagara y que cuando yo le cobro no se enojara conmigo, no me insultara. Qué bueno. Y eso a veces no se entiende, hermano. Lo que yo vi hace años, ¿no? Hace años, diga conmigo, ya no. Es que las personas que enviaban al ministerio, ellos pensaban que estaban perfectos y que ya como ministros podían hacer lo que fuera, que todo se les tenía por bien. Sí, bien. Eso, insultaban a uno, maldecían al otro. Él es el ministro, no toque el manto del ungido. Y el tipo era injusto y insultaba a la iglesia, los echaba, los maldecía. Ah, no, pero es que eres ministro. Hermano, no es la voluntad mía, no es la voluntad de un alma herida, lastimada, dañada, resentida, amargada. No es la voluntad suya y mía, es la voluntad de Dios, porque si no el resto no vale nada, hermano. Esto le estoy diciendo en el estudio del alma, haciendo la diferencia entre el alma y el espíritu. Porque a veces no entendíamos, hermano, que la fe no se puede tener en el alma. Una persona almática, una persona que vive por sus emociones, que siempre hace lo que sus pensamientos le guían a hacer, no podrá tener nunca una fe genuina, jamás podrá tener una fe genuina. La fe nunca viene del alma, la fe no la produce ni la mente, ni la voluntad, ni las emociones, jamás. Por eso es un fruto del Espíritu. Es una virtud del fruto del Espíritu, me corrijo. Es una virtud del fruto del Espíritu. Porque todas esas virtudes que están allí descritas en el fruto del Espíritu, vienen del Espíritu, las produce el Espíritu, Dios mismo, a través de un espíritu renovado en Cristo, de un espíritu fortalecido en el Señor, de un espíritu lleno de la verdad de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Y a veces, hermano, uno como que no quiere entender eso, pero ¿qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Pero es que si a mí me hacen dar rabia, me decía un hombre, pastor, pero ¿yo qué hago si esa mujer, tiene la chispita para hacerme dar rabia? Y yo quisiera no enojarme,
Pero es que ella la tiene. No, usted ha decidido enojarse. Usted ha decidido que cualquier actitud de ella lo irrita. Eso es una decisión suya. Y le hacía esta pregunta: ¿eso mismo que tu esposa hace, lo hace alguna otra persona y cierto que no te enojas? A ver, yo pienso. No, sí, la verdad sí. La verdad es que a mí me enoja es que ella lo haga. Ella. Bueno, ¿y te vas a perder por ella? No, yo soy salvo. ¿Quién sabe? Porque a mí la Biblia me dice claramente: no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios, ese entrará al cielo. Pero les decía la semana pasada que la voluntad, esa función del alma, está en medio de los pensamientos y de las emociones. Medite cuántas cosas ha decidido usted, cuántas decisiones ha tomado por unos pensamientos que le llegaron y lo pusieron a determinar cosas, por unas emociones que lo afligieron. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros por pensamientos o sentimientos que llegan? Muchos, hermano, muchos. Allá afuera la gente vive tomando decisiones porque se enojó, porque se emocionó, porque se deprimió. De hecho, un cristiano, le voy a repetir esto que ya le dije, un cristiano, para poder que el diablo lo meta en pecado, un cristiano para poder entrar en pecado, para poder cometer pecado, primero Satanás le tiene que desestabilizar las emociones. Y medítelo y verá. Para que un hombre maldiga a su familia, para que un hombre maldiga a su esposa, para que una mujer maldiga a su esposo o sus hijos, primero tiene que llenarse de ira. Primero el diablo tiene que lograr que la obra de la carne, de la ira, se establezca en ella. Y entonces empieza a maldecir a todo mundo. Maldito el día en que te conocí. Qué desgracia la mía con ustedes. ¿Por qué no se murieron? La gente dice, son momentos, pero es que a mí me pasa rápido. Yo sí me enojo, dicen algunos. ¿Para qué? A mí me da mal genio y quieren disfrazar la ira con esa palabrita, mal genio. No, ¿para qué? A mí sí me da mal genio, pero me pasa rápido. No importa que le pase rápido. Es como el que fuma cigarrillo y no le da sino una pipiadita. Como el que adultera y no entra sino 5 minutos y vuelve y sale. Igual. No, sí, pero lo que pasa es que, ¿y cuántas decisiones hemos tomado en esa situación? Ese hombre, para poder que se meta en pecado, primero tiene que tener las emociones desestabilizadas. Siente acercarse a esa mujer que no le pertenece y siente que se le activa el deseo, siente que la seducción está en él, la mira y le da lugar con la mente y se hace sueños con la mente y va más allá de lo que puede pasar, entonces ya está listo para tomar una decisión: adulterar. El diablo me engañó. No. Mire, para poder que a usted y a mí el diablo nos engañe, primero el alma nos tiene que engañar. Primero las emociones y los pensamientos nos tienen que engañar. Yo aprendí muy rápido esto en la vida cristiana. Si los enemigos del hombre son Satanás, el mundo y la carne, oiga, gobierne la carne y no se tendrá que preocupar del mundo y de Satanás. ¿Está entendiendo lo que le digo? ¿Y qué es la carne? El cuerpo con el alma en complicidad para hacer lo que se les viene en gana. Esa es la carne. El que vive en su carne es el alma con ganas de satisfacer todo lo que le pide el cuerpo. Y se enoja, y se entristece, llora. Mire, otra cosa que tenemos que estar muy pendientes, muy atentos para reconocer, es que la persona que se aflige con facilidad, aunque ella no lo sabía, su depósito es emocional, no espiritual. La persona que se desbarata porque sucedió algo y entonces ya lo percibe como una pérdida impresionante y ya no tiene consuelo,
y ya ni el Espíritu Santo ni nada le produce consuelo, sino que está afligida, está adolorido, está con ganas de tomar decisiones. Y en ese estado no podemos querer que Dios nos ministre algo. En ese estado la gente dice: ore por mí, pastor. Primero usted tiene que decidir dejar ese campo emotivo, ese campo del alma, para poder que Dios traiga paz a su vida. Primero tiene que decidir que en esta tierra no existe nada que pueda superar el poder de Dios o pueda sobrepasar el control del Señor. Cuando yo digo, esto que está sucediendo, lo permite Dios, palabra, ¿sí o no? ¿O no? Y entonces digo, y si lo permite Dios, como Dios no quiere nada malo para mí, porque los pensamientos que tiene Dios para ti y para mí son pensamientos de bien, de paz, no de mal. Entonces yo digo, bueno, si no hay nada que se le escape del control a Dios, Dios está permitiendo esto. Y si Dios lo está permitiendo es para mi bien, aunque en este momento no me gusta, aunque en este momento me afecta, aunque me quiere desestabilizar las emociones, esto es para bien mío. Entonces, ¿por qué me dejo desestabilizar? Entonces, ¿por qué me dejo derrumbar? ¿Por qué me voy a poner aquí a reclamar y a decir, no, Dios, ¿por qué me trata así? Yo no sé qué es lo que he hecho para que Dios me trate así. Y ya está blasfemando. ¿Culpa de quién? De no tener un espíritu que gobierne sus emociones. Y muchos cristianos, diga yo no, muchos cristianos están en problemas, y no con el diablo, porque el problema con el diablo es fácil solucionarlo. Están en problemas con Dios, porque aunque tratan de vivir una vida ética, moral, o sea, no hacen nada malo, por dentro tienen unas ganas. Les gustaría ver a su enemigo mal. Le gustaría tener dinero, no importa de dónde venga. Cosas como esas, hermano, que a veces no podemos identificar y que nos afectan. ¿Y sabe qué afecta? ¿Qué es lo primero que afecta una vida emotiva? Una vida dirigida por pensamientos y emociones. Lo primero que afecta una vida así es la fe. La fe. Porque la fe es una convicción tan grande en el Señor. Cuando entremos a hablar de la fe nos daremos cuenta que la fe no es esperanza. No. La fe, lo dice el capítulo 11, que es en el que vamos a entrar en Hebreos, la certeza y la convicción, esa es la fe. Certeza y convicción. No hay ninguna clase de esperanza, ni de duda, no, para nada. Y lo que pasa con el hombre que se desestabiliza, con la mujer que se desestabiliza en sus emociones, es que empieza a juzgar por lo que ve, empieza a juzgar por lo que escucha y empieza a determinar injusticias donde no la hay. Y quiero recordarle algo: entre los tres hombres que se pierden, entre las tres clases de seres humanos que hay allá afuera, que es el pagano, que es el religioso y que es el moral, no que no haya necesidad de ser una persona moral, pero que esa moralidad venga de una vida transformada. Entre ellos tres, el que percibe injusticia, por eso hace lo que le toca, el que percibe injusticia de todo lo que está viviendo es el pagano, el peor de todos. El pagano percibe que el sistema es injusto, que los políticos son injustos, que las leyes son injustas, que la gente es injusta, que la vida es injusta. Entonces, ¿sabe qué hacen ellos? No, a mí me toca conseguírmela como sea. Entonces recurren a traficar con cualquier cosa, a presionar, a hacer lo que tenga que hacer por tener plata. Es que yo tengo que conseguir lo mío, es que yo no me puedo dormir. Eso ahí, trabajar legalmente, eso, trabajar honradamente, ¿qué tal? Se vuelve uno viejo trabajándole a otro. Porque ellos tienen una gran percepción de injusticia. El cristiano, hermano, que su depósito espiritual se bajó y ahora el depósito que tiene es un depósito emocional, emotivo, percibe que todo lo que hay a su alrededor es injusto. Injusto lo que dice el pastor, injusto los impuestos que tengo que pagar, injusto tener que venir a la iglesia.
para que me llamen cristiano. Injusto tener que darle al que mi alma juzga que no se lo merece. Injusto tener que perdonar al que me ofende. Injusto tener que amar a mi enemigo. Injusto tener que darle de comer al que nunca me ha dado de comer a mí. Injusto. Y cuando el cristiano empieza a percibir injusticia en todo lo que lo rodea, se tendría que dar cuenta: estoy caminando en la carne. Estoy viviendo por mi alma. Volví a ser un alma viviente. La Biblia dice que el primer hombre fue alma viviente. Usted y yo somos espíritu vivificado. ¿Sí o no? Y el espíritu siempre quiere hacer lo que dice la Biblia, aunque al alma no le guste. Eso es. Eso es como el niño y el papá, igualitico. Igualitico. Papi, es que yo no quiero. ¿No quiere que qué? Que me lleven a limpiar las muelas, pero tenés caries. No, pero yo no quiero, aunque no quiera, aunque no le guste. Lo que le trae bienestar a ese muchacho, ¿qué es? Que vaya y que le pongan su calza ahí. Papi, pero yo, que no quiere qué, comerme la sopa. ¿Y qué quiere? Un yogur. Es que es más rico, aunque no le guste. A ese muchacho no le conviene el yogur, le conviene la proteína, le conviene las legumbres, le conviene las hortalizas, las verduras, eso le conviene. Pero a él no le gusta y va a estar llorando. No importa, alma, llore, pero obedezca a Dios. ¿Se entiende lo que le digo o no? Sí. Y esas son las determinaciones a las que uno tiene que llegar. Y le pido, por favor, no se le olvide. Porque se acostumbra uno a escuchar la palabra, pero ¿sabe qué? El alma lo engaña a usted y me engaña a mí, y terminamos viviendo como vivíamos antes. Ahora tenemos una información, pero la ponemos por obra. Yo se lo digo por mí, el alma no quiere. El alma no quiere. Y enseño. Pero me veo ante una situación y yo digo, no, ¿qué tal? No, no es justo. Es justo saludar con alegría, con gozo, con regocijo, teniendo por dentro una buena intención con ese vecino, que ayer lo escuché diciendo que los cristianos evangélicos eran unos tal por cuales, y que esos pastores, sí, el alma me dice, no lo salude. Pero ¿sabe qué? En los mandamientos muy pequeños, en los mandamientos de justicia, en la palabra de justicia, a mí la Biblia me dice, el que no saluda sino a sus hermanos no hace nada de más. Así hacen los impíos, no saludan sino a sus amigos. Usted como cristiano tiene que saludar al que no lo saluda, al que habla mal. Hágalo con alegría, sepa que el pobre tipo no sabe lo que hace. Entonces tengo que detener el carro, bajar la ventanilla y decirle, vecino, buenos días, ¿cómo está? Cerciorándome de que mi alma no me estorbe. ¿Cómo está, vecino? Me mira. Bien, vecino. Ah, bueno, que esté muy bien, buen día, hasta luego. Dios lo bendiga. Porque me gustaría hacerme el que voy de afán, no mirarlo, porque ¿sabe qué? Yo lo escuché diciendo algo feo. Yo lo escuché y le he predicado, pero él se hace el que no escucha, dice que no, que qué va, que eso, ya, que se pierda en el infierno. No, Señor. La Biblia me dice, y le repito, entiendo eso, que pasa el tiempo y ya uno quiere volver a las mismas de antes, a las vivencias naturales, almáticas, normales. Y ahí sí estamos mal, ahí sí estaríamos terrible, porque cuando no conocíamos la verdad de la palabra, pues, ¿qué? Podríamos llegar delante del Señor diciéndole, perdóneme Señor, yo no sabía eso, a mí nadie me lo enseñó, pero ahora ¿qué le podríamos decir al Señor si hemos aprendido? ¿Qué le podríamos decir? No, lo que nos toca, hermano, es estar muy vigilantes de que la mente y las emociones no acorralen la voluntad y la pongan a decidir de acuerdo a las condiciones del alma. No, Señor, usted y yo tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu. Y de vivir de acuerdo al Espíritu es vivir pegados a la palabra, alineados con la palabra, aunque no nos guste. ¿Se entiende? Aunque el alma no le guste, ese es el niño resabiado que no le gusta. Entonces, Juan capítulo 5. La Biblia dice que así como es Él, somos nosotros, ¿sí o no?
hablando del Señor Jesús. 5:30. Qué bonito llegar a ese estado, un estado de imposibilidad. No lo hago siempre, porque trato de que el Señor me guíe. Sin embargo, por las personas que he orado de esta manera, Señor, yo declaro que este hombre, que esta mujer, de hoy en adelante, quede impedido para hacer lo que venía haciendo. Impedido. Y yo me pongo a pensar, hermano, los testimonios que me han dado. Me pasó con un hombre de 23 años, homosexual desde niño. Él me dijo el deseo que tenía de no volver a sentir deseos, pero se tenía que ir. Yo le di la palabra, oré por él, hicimos el comienzo del proceso de sanidad interior, pero me dijo, me tengo que ir para Panamá. Yo le impuse mi mano por dirección del Señor y declaré, este hombre nunca se le volverá a desnudar ni a un hombre ni a una mujer hasta que no se case con la mujer que tú le tienes, Señor. Lo hice así porque el Señor me lo puso, yo no lo entendí. De hecho, no fui ni muy consciente de lo que estaba haciendo. Un año después, vino y me dijo, pastor, tengo que confesarle que mientras conseguí iglesia allá, me tomé como 2 cervezas. Ya estoy en el Señor bien. Una cosa sí no he podido hacer. Y es desnudármele a nadie. Así como usted lo dijo. Yo dije, sí, así. Entonces, esto es lo que yo le pido al Señor. Mire, el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Sabe qué significa esto? ¿Sabe qué significa esto? Estar impedido para vivir en el alma. Estar impedido para hacer mi propia voluntad. Estar impedido para hacer lo que a mí me agrada, lo que a mi alma le gusta. No. Esto fue lo que alcanzó nuestro hermano Pablo, cuando decía, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. Entonces el Señor Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este sería nuestro seguro de vida, escúchelo. Si nosotros oráramos por esto, en ayuno, y le dijéramos al Señor, no quiero hacer nada que mi alma me dicte, sino tu voluntad, lo que tú quieras, lo que tú hayas determinado para mí, lo que esté establecido en la palabra, ese sería el seguro de vida más bonito para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque haciendo la voluntad de Dios, ¿qué será lo que Dios no nos va a dar? Y es escuche, y es la forma de asegurar la salvación, la que ya tienes gratis, la que no te costó nada. Hola. Claro, porque imagínate uno haciendo su propia voluntad. ¿Ah? Cuando el Señor dice en el texto anterior de Mateo, no todo el que me diga Señor, Señor, podemos, mire, lo que está diciendo la palabra es que podemos derramarnos en lágrimas, levantar nuestras manos, cantarle coros hermosos, que nuestra alma se arrugue de ternura, de sentimentalismo por el Señor, y le digamos cosas hermosas y lindas, Señor, Señor. Y después de ese momento de adoración nos vamos a hacer lo que nos provoque. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Solo una clase de personas entrará en el reino de los cielos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es ahí donde, hermano, yo he encontrado que mi alma me estorba. Y es un estorbo todos los días. Mi alma me estorba. Pero como ya la tengo identificada, ¿usted ya la tiene identificada o no? ¿O la está identificando? Ya yo puedo decir, esto no lo hago. No, porque muchas personas, escuche, muchas personas, por hacer lo que bien les parece, porque es que su corazón se llena de dolor. ¿Pero cómo hago? Oiga, se han esclavizado a vivir con una mujer horrible, terrible, con un hombre sin vergüenza. Pero es que como en el sentimiento está que yo lo quiero, que me hace falta, que necesito sentirlo ahí, que necesito sentirla ahí,
Entonces, aunque yo esté viendo que ese tipo al final, esa mujer al final va a atentar hasta contra mi propia vida, que me roba, que me insulta, que me grita, entonces el sentimiento acorrala la voluntad y la pone a decidir: quédese con ella, siga viviendo con ella, no importa, el amor todo lo puede, y hasta le mete Biblia. El amor todo lo soporta. Y le está violando a la hija, pero no importa. Sentimentalismo, emocionalismo. Hermano, las emociones y los pensamientos no son malos. El problema es dejar que ellos gobiernen. El problema es dejar que ellos dirijan nuestros pasos por esta vida. Porque si hay un problema grande en la iglesia, es que la fe no se ve en todos. Y es por fe que nos vamos a salvar. Somos salvos por fe. Y es por fe que recibimos sanidad. Y permanecemos sanos por fe. Hola. Y por fe no somos víctimas de la ruina, de la desgracia, de la escasez económica. Es por fe, no es por ninguna otra cosa. Y a veces al cristiano se le olvida. Mientras que viva en medio de sus emociones, viva en medio dejándose llevar por impulsos emotivos, porque es que no me parece, porque es que no creo que sea justo, porque, hermano, la vida que va a vivir va a ser una vida de acuerdo a las emociones. Las consecuencias van a ser consecuencias de su propia voluntad, no de la voluntad de Dios. Y si esto es el Señor Jesús, escúcheme, si esto es nada más ni nada menos que nuestro Señor Jesucristo, y dice esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Oiga, hay una garantía aquí, y es que cuando yo no quiero hacer lo que mi alma me dicta, sino lo que está establecido por Dios, Dios mío, usted y yo vamos a estar seguros de nunca cometer un error. Porque si siempre vamos a hacer lo que dice la Biblia, no lo que me empuja a mí, es que yo quiero, es que yo creo que tengo derecho. No, allí está una dificultad bien grande. Ahora, no sigamos viviendo como en otro tiempo. Mire lo que dice Efesios, capítulo número 2. Efesios, el capítulo número 2. Versículo 1, versículo 2, y en el versículo número 3 nos damos cuenta del estado que a veces el cristiano vuelve a recibir, el estado en que el cristiano vuelve a vivir cuando ya no debería estar viviendo así. Versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta muerte es una muerte espiritual, insensibilidad a las cosas de Dios, a las cosas del Espíritu. Oiga, plenitud en cuanto a lo que pide el cuerpo y el alma, exceso de placer, codicia, avaricia, venganza y todo lo demás, en los cuales, delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahí está, en otro tiempo. Pero a veces se sorprende uno mismo, haciendo la voluntad de lo que está pensando, haciendo la voluntad de sus emociones. Se emocionó y ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no? Yo me lo merezco, yo he sido buena gente. ¿Por qué no? Y el alma siempre pide satisfacción. Otra vez ese versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Mire lo que éramos en ese tiempo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Sabe qué es un hijo de ira? ¿Sabe qué es un hijo de ira? Alguien que heredera castigo. El hijo de ira heredera castigo, hereda desgracia, hereda maldición. Hijo de ira, no hijo de paz, hijo de ira. Y en otro tiempo, yo digo en otro tiempo,
Yo digo en otro tiempo. El cristiano se justificaba y los más airados eran los cristianos. Éramos, ya no. Y nos justificábamos, que es que yo soy manso pero no menso, yo soy tonto pero no tanto. En una crudeza tan impresionante, hermano. Y no entendíamos lo que dice la Biblia. No. Explicándole esto, póngale atención. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, el capítulo número 2. Lea conmigo el versículo 24, 25 y 26. Siempre en la Biblia estamos escuchando las recomendaciones. No viva, hermano, por emociones. No le dé lugar a las pasiones, dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, entre otras cosas quiere decir paciente, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad del diablo. Pero ¿sabe qué he notado yo? Bueno, lo noté en otro tiempo, ya no. ¿Sabe qué notaba yo en otro tiempo, hermano? ¿Sabe qué notaba yo? Que cristianos y aún ministros vivían siempre por lo que sentían, por lo que les contaban, por las emociones que tenían. Era impresionante, yo no lo podía creer, hermano, escúcheme. Yo no lo podía creer, 36 años, empresario desde los 17. Claro, mi papá me dijo, maneja el taller, yo no sé qué va a hacer con eso. Manejando personas. Y yo en la iglesia cristiana, darme cuenta que viene un hermano y le dice al pastor, pastor, es que cómo le parece que el hermano fulano parece que anda por ahí en estas y en estas. El hermano fulano. Sí, qué sinvergüenza. ¿Ah? Tomaba la Biblia, se subía al púlpito y empezaba a decir, esos hermanos que se dicen cristianos, y aquí hay uno así. Y ya todo el mundo sabía quién era. Ya todo el mundo sabía quién era. ¿Por qué decidió predicar de eso? ¿Por qué? Porque sus emociones eran afectadas por el chisme. Era un chisme. Mientras que no se compruebe, es un chisme. Por más que usted me diga, es que es una persona muy seria el que lo vio. No. Entonces se dejaba afectar por un chisme y se enojaba en el púlpito, hermano. Que aquí, hermano, santidad. Y de pronto era mentira. Hacía daño, pero estaba lleno de eso, controlado por su carne. Y la Biblia dice que el que se deja controlar por su carne no puede agradar a Dios. ¿Lo leyó o no? ¿Lo leyó? Recuerde Romanos 8, dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden, no se sujetan a la ley de Dios, no pueden. Es mentira que se puedan sujetar a la ley de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4. El versículo 1 y 2. Primera carta de Pedro 4:1 dice la palabra, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. A ver, míreme acá, míreme por favor. Mire, yo sé que usted ya lo entendió, solo quiero afirmarle esto. Los ministros en este tiempo y la iglesia en general en este tiempo han querido hacer creer o hemos querido hacer creer los unos a los otros, hemos querido hacer creer que es que en este tiempo estamos padeciendo como padeció Pablo, como padeció Pedro tal vez, que sufrimiento, que luchas, que no sé qué, cuando el padecimiento suyo y mío sí está, pero en el alma. Cuando el cristiano determina
hacer lo que dice Dios, la voluntad de Dios, el padecimiento se da pero en el alma, porque al alma le digo no, a la gran mayoría de las cosas que ella me pide, no. ¿Sabe por qué? Porque Cristo ya padeció en la carne para sujetar la carne, para doblegar el alma, léalo ahí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entiéndalo, el que se entrena, el que se capacita en sufrir en su carne, el hecho de decirle no, padecer en su carne, el hecho de decirle no a las peticiones del alma, ese ha terminado con el pecado, porque ya no se deja tentar, ni a ponerse triste, ni a deprimirse, ni a sentirse seducido por nadie, por nada, codicioso de ganancias deshonestas. Ya no, porque ese ha determinado padecer en su carne para no ser gobernado por esa carne. Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Ha terminado con el pecado. Vuélvalo a leer para que se dé cuenta. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ya es difícil, hermano, cuando usted y yo nos entrenamos, cuestión de disciplina. ¿Quién sabe lo que es la disciplina? ¿Quién ha logrado una disciplina en su vida? Decir, yo siempre voy a hacer esto que es bueno, aunque el cuerpo no quiera, aunque mi alma me pida otra cosa. ¿Quién lo ha logrado? A ver, yo miro manitos. Hermano, ejercítese en eso. Porque es tan tremendo un cristiano que la lengua le diga, coma más, aunque aquí ya está lleno, y él siga. Terrible. Que le diga, duerma más, cuando usted sabe que tiene algo que hacer. Terrible. No, en estos días que hizo frío, hermano, la semana pasada. Ay, hermano, ¿usted cree? ¿Usted cree que yo me levantaba a orar y yo quería volverme a acostar? ¿Qué ir a tenis ni qué nada? 5 de la mañana, yo como que llamo al entrenador y le digo, no, yo no voy por allá, la cobija me llama. Pero ahí está la disciplina, no señor. No, esto le hace bien a mi cuerpo y es parte de una disciplina que yo tengo que guardar y que seguir porque le hace bien a mi cuerpo. Pero el cuerpo mismo y el alma me estaban diciendo, no, volvete a cobijar, esto está bueno. Aquí en el llano pocas veces uno ve este friecito, aprovechalo. No. Oiga, y con la comida ahí. Para eso pues que usted supiera cómo cocina mi esposa. No. Y llegar a un punto donde ya, pero ahí hay otro poquito, acabátelo. El alma le dice, no dejes nada, porque hasta eso nos enseñaron los padres, ¿no? No deje nada, no deje sobrados, hágame el favor, cómaselo todo. Y la abuela le servía a uno una cosa así, que yo llegué a quedar, hermano, que no me podía ni mover de lo lleno. No, esa cultura hay que erradicarla. No, ya, hasta aquí. Y el alma me dice, otro poquito, ya, hasta aquí. Otro poquito, mira lo rico, que está muy rico, pero no más. Si uno no es capaz de lograr esa disciplina, aquí dice la Biblia, eso es padecer. Para el alma es padecer, que le digan que no, es padecer. Pero esa es la disciplina. Entonces dice el versículo 2, si terminó con el pecado, ¿para qué terminó con el pecado? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Aquí está tan claro, escúcheme, en estos dos versículos está tan claro lo que el Señor nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar en estos días. Para no vivir el tiempo, tenemos que hacer padecer el alma, la carne, el cuerpo, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, porque es que, ¿qué es la concupiscencia? Vaya, coma más, duerma más, mire pornografía, tengo derecho, grítele a ella, se lo merece, mire cómo le faltó al respeto, pégale ese grito, esa es la concupiscencia, el deseo de hacer lo malo, el deseo interior que le gana al hombre. No, usted y a mí no. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo algo muy importante, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya, no más.
Basta. Eso es lo que hay que decirle al alma. El alma empieza a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, un poquito nomás, sí. No, hay que decirle, basta, suficiente con el tiempo que me tuviste esclavo de todas esas porquerías de cosas, basta, no más. Pero para eso hay que mantener un buen depósito espiritual, buen tiempo de oración, buen tiempo de ayuno, recordar la palabra, porque uno la puede ver, le digo, yo la puedo enseñar, hermano, si no vivo pendiente de mi alma, me vale nada el que yo haya estado aquí para 4 o 5 horas enseñando, me bajo y hago lo que el alma le da la gana si la dejo. No, no se puede, diga conmigo, no se puede. Ahora, terminamos con las emociones. Lo único que le tengo que decir es, mire, las emociones están registradas en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante, están registradas como las obras de la carne. Las emociones como emociones no afectan a nadie, las emociones afectan la vida del creyente cuando vuelven a ser obras de la carne, ya no deberían ser obras de la carne. Hermano, el enojo no debe de pasar de ser enojo, y el Señor dice no se enoje porque ya está en una falta, pero que no se le convierta en ira, porque ahí sí está expuesto al infierno de fuego. Que el deseo sea el deseo solamente para su esposa, porque si usted desea a alguien que no sea su cónyuge, entonces ya adulteró. Es así, sencillo. Las emociones no son dañosas, solo cuando empiezo a vivir de acuerdo a esas emociones, ellas se convierten en obras de la carne y ya son pecado. Ya es el campo donde los demonios vienen a operar. Acuérdese de eso. Cuando yo le cedo mis emociones a las pasiones, entonces ya empiezan a ser obras de la carne y viene uno o más demonios a operar en eso. En la ira opera un demonio, en la lujuria, en el sexo ilícito, allí está operando los demonios. Y complementamos solo con Colosenses capítulo número 3. Colosenses capítulo número 3. ¿A quién le creo? ¿Ese reloj está bueno? Gracias. Bájeme ese de ahí, bájeme, me engaña, bájelo. Capítulo 3 de Colosenses, versículo número 5. Póngale atención a esto, que a muchos de nosotros, no digo a todos por si de pronto hay alguien extremadamente perfeccionado. Dice el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, lo que tiene que ver con la carne, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo mismo que dijo Efesios, ¿no? En esos hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Ya no vivimos en pecado sexual, ya no vivimos en inmundicia, ya no vivimos en impureza, en pasiones desordenadas y malos deseos, avaricia, que es idolatría, no, ya no. Pero dice Pablo, pero tenga cuidado, hoy usted está expuesto a estas cosas. Dice, pero ahora, versículo número 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, mala disposición de ánimo. Qué pereza fulano, qué pereza tal cosa, qué pereza. Tengo que volver por allá, no, qué pereza. ¿Sabe que por esta mala disposición de ánimo la iglesia no estudia? Porque una gran mayoría de las personas que tienen tiempo para estudiar las escuelas, que pocas congregaciones tienen, sí, pero que gracias a Dios ya están, la gran mayoría de los que no estudian no es porque estén muy ocupados, no, es porque dicen, qué pereza, me quedo descansando, a tal hora, no, qué pereza.
No, yo no puedo. No, y mi descanso. No, qué pereza. Una mala disposición de ánimo para conocer al Señor, para entenderle mejor. Entonces dice, blasfemia. Uno jura que uno no blasfema. Y blasfemia es atribuir a Dios algo que Él no es. Eso es blasfemia. Eso es blasfemar. Atribuir a Dios, darle un título que no es. Y cuando el cristiano dice algo que no debe ser, y lo dice de Dios, está blasfemando. Ejemplo. No, pues el Señor ahí me tiene enfermo, yo no sé qué será. ¿Dios lo tiene enfermo? Eso es una blasfemia, Dios no enferma a nadie. La enfermedad vino como consecuencia del pecado. ¿Quién entiende eso? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Esa emoción, hermano, de ir hablando. Entonces alguien hizo algo malo. Mujer, yo no te pedí el favor ¿por qué me haces esto? Ah, yo ya me cansé de usted, ya me cansé. Pero mujer, no tenés que ser grosera. ¿Quién está siendo grosera? Vos estás siendo grosera. Yo no estoy siendo grosera. Escúchate. Ah, bueno, gloria a Dios, dale gloria a Dios por lo que no se le puede dar gloria a Dios sola. ¿Ah? Gloria a Dios por la pobreza, gloria a Dios por la enfermedad. Eso es blasfemia, hermano. Y la iglesia no entendía, en otro tiempo no entendía. Atribuir a Dios algo que Él no es, ni te ha mandado, eso es blasfemia. Y el Señor dice, ojo, hoy en día, como cristiano, deje también todas estas cosas, y está incluyendo la blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Eso es vivir de acuerdo a el alma. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y vuelve y dice el 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. ¿Qué significa eso, hermano? Que son las personas que viven en su alma, que quieren quitarle el derecho a la mujer a ser ministras, que quieren quitarle el derecho a la mujer a predicar, a ser, al igual que el hombre, personas que sirven a Dios, personas que son usadas por Dios. Son sus emociones de macho, egoísmo. Pero cuando nosotros vivimos en el Espíritu podemos entender lo que dice la Biblia. Amén. Ahí le resumo, hermano, lo que es vivir la diferencia del alma con el Espíritu. Con la ayuda del Señor, si Cristo no ha venido por nosotros, dentro de una semana vamos a empezar a hablar en el capítulo número 11 de Hebreos de la fe y cómo no solamente permanecer con esa medida de fe que recibimos en el momento en que el Señor nos rescató, sino cómo hacer que esa fe se fortalezca y crezca, porque es a través de la fe que vamos a vivir una vida victoriosa en el Señor. Hola, es a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la vida que el creyente está viviendo hasta el día de hoy, ¿sabe por qué la está viviendo? Porque en eso está creyendo. Medítelo. Usted y yo vivimos la vida que creemos que merecemos. El que está conforme con lo que vive dice, no, pero es que a mí me ha tocado muy duro, esto es muy difícil, así como usted lo cree, así es. No, y quise meterme en ayuno, pastor, me quise meter en ayuno y el diablo se me levantó, no pude porque el diablo se me levantó. Ah, es que el diablo es más poderoso que Dios. O sea que el diablo tiene la capacidad de no permitirle al cristiano a ser santo, a buscar del Señor, a meterse en comunión con Él. Él tiene la capacidad. La respuesta es no, pero él lo cree. Y por eso dice, yo en toda mi vida de cristiano nunca he podido ayunar, el diablo siempre se me levanta. La demora es que yo empiezo un ayuno y ahí mismo el diablo, así lo cree, así se hará. Mas el justo, así es. Decidamos creer en lo que dice Dios, no en lo que nos enseñaron. Amén. Nos enseñaron cosas que nos impactaron, pero revisemos en la Biblia qué tantas de esas cosas son verdad y cuántas son mentira.
Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.